Uy, ¿Me ahora sí. escuchan Sí, perfecto. y me ven? Sí, sí, sí. Estamos. Listo. Sí, adelante. Bueno, disculpen, estaba contando. Opa, ¿se va la imagen o no? No, 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 está perfecto. Está, No. está de 10. Ah, todo perfecto. Bueno, estaba contando lo que pasó con los jugadores, que pedí permiso y les dije que por más que salgan campeones del mundo, que de por vida le iban a recordar que no habían atendido a la prensa. Algo parecido pasó con Italia en el Mundial 82, que estaban peleados, un poco le remarqué eso. En ese momento el Cholo Sotile, que actualmente trabaja en ESPN y estaba en Olé, le hizo un libro a Verón. Y Verón cuenta de esa ocasión, tal cual textual, lo que les estoy comentando, porque algunos, la verdad, algunos fueron más inducidos que realmente. Ahí. Se cortó. A ver. A ver, se cortó el audio. A ver si soy yo o qué. Uy, ahora. Ahora se cortó la imagen. A ver ahora. No, no tengo audio. A ver. Ahí, Ahí sí, perfecto. Ahora sí. bueno, la, lo que yo digo es, por eso, bueno, remarco que es muy importante, sí o sí, el tema de que se perdió actualmente con toda esta metodología, el mano a mano, eso de tener la posibilidad de charlar el jugador con el periodista, que es clave. Y lo que decía un poco Eduardo, que si uno hace preguntas inteligentes son de uno, no son de todos. Y usufructuar, digamos, cada uno en el mano a mano. Yo sé que hoy es muy difícil que se vuelva a lograr, pero es clave la preparación y no abdicar en eso. Aunque sea que sean dos jugadores o cuatro, pero tener la posibilidad del mano a mano, aunque sea tres o cuatro periodistas, no 200, porque así ya pierde eficacia y hasta la atención del mismo jugador. Bueno. ¿Alguna tiene una pregunta? Si no, pasamos a. Sí, Sí, ay, a ver, ¿estoy acá? hay que habilitar, Eduardo. Sí, lo tengo habilitado. A ver. No escucho, Eduardo. Yo quiero hacer una pregunta cuando pueda. Sí, adelante. Sí, Sí, Ricardo. quiero Bueno, yo avanti. primero, bueno, qué tal, Eduardo? Buenas noches a todos. Un placer compartir con todos ustedes. La pregunta es, a ver, la famosa lona verde, ¿cómo surge? ¿Quién Apa. fue realmente una reunión en el técnico? Está acoplando. Bueno, si mal no entendí el tema de la lona verde, bueno, fui yo que la compré y la puse. No, ¿No? pero Ahí se me cortó, ¿eh? así ya se termina el mito. No, la realidad marca que viajó a San Etienne primero el profesor Ricardo Pizzarotti, que era el preparador físico. Y donde se puso, la idea era en el lado de atrás, donde había un par de canchas escondidas, sí poner lona, porque ahí se practicaba pelota parada. De hecho, el gol de Zanetti, y habrá habido un abanico entre 9 y 10 jugadas, se hacían para que no las viera. Es más, hoy puedo contarlo. A veces Pasarela armaba un equipo y le daba la pechera a cualquiera, la de titular, mezclada con, y atacaba igual. Los 11 titulares sabía que tenían que atacar hacia la derecha y los rivales hacia la izquierda. Pero la gente contando las pecheras decía, uy, entra Berti por el Piojo, entra este por el otro, que un poco jugar al misterio. Pero ahí es donde se practicaba la pelota parada, que eran los tiros libres, tiro libre de costado, por el centro, a favor, en contra, y es ahí donde había un par de jugadas
pero las lonas que se pusieron adentro. Ahí lo perdí. No sé si por un tema de interpretación, pero realmente eran atrás, y ahí sí se utilizaron, y ahí es donde se hizo mucho hincapié con tirar penales, practicar pelota parada. O sea, ese era el propósito, Ricardo. Bueno. ¿Puedo sí. agregar algo? Sí. Sí, La situación de odio entre los periodistas, buena parte de los periodistas, y ese grupo de jugadores de Francia 98, yo puedo dar fe, no estuve, pero me lo contaron con detalles, que la noche de la eliminación de Argentina hubo celebración con buen champán francés de 7 u 8 periodistas argentinos, o sea, celebrando la eliminación de Argentina. Y un tema más de lo que cuando un jefe de prensa no entiende cuál es su función. Esto me sucedió en la preliminar del Banfield campeón de Falcioni. El jefe de prensa de Banfield estaba en concordancia con los jugadores de no dar nota por cábala. Un día me llenó tanto, perdonando la grosería, las pelotas, que hablé con el gallego Méndez. Digo, Gallego, esto no va más, ustedes van a... No, Eduardo, hablen con nosotros. Y le termino diciendo al jefe de prensa, ¿sabés cuál es tu verdadero negocio? Parar una formación del ferrocarril Roca en la estación de Banfield, pintarlo de verde y blanco y que los jugadores se tiren por la ventana, porque no sabés si Banfield va a tener la chance de ser otra vez campeón. ¿Cómo te vas a sumar vos a la cábala de los futbolistas de no dar nota hasta que no sean campeones? Eso es poner, como dijo Eduardo Bongiovanni, un hincha al frente de una función que debe ser ejercida por un profesional. muy bien. Por ejemplo, acá en Santa Fe, cada vez que el jefe de prensa da una planilla o da algo, siempre se le agradece. ¿Es necesario ser un poco así como chupamedia de los jefes de prensa porque dan una planilla o algo? ¿Usted que cumplió esa función? Para mí no. Yo lo que digo es, ¿me escuchás? Sí. Sí. Sí, lo escucho. Yo lo que digo es que esto es lo mismo cuando uno devuelve una billetera y todos ponderan. Es la obligación. El tema es cuando se lleva la billetera. Vos, si cumplís, cobrás, tenés que, o sea, con respeto, darle el mayor material posible. Cuando te preguntan, hay un poco de tabú en el hecho, uy, ahora, si ustedes ven, por ejemplo, yo estoy realmente muy contento con el manejo de River, que tranquilamente podrían esconder más, en donde no juega, te dicen, está con un problema y después, ya al estar parado 3 semanas, desgarro, lo que era una molestia, la sinovitis que ahora tiene Suárez. O sea, yo veo los distintos clubes cómo trabajan. Y realmente a mí más trabajan y más atienden, eso me llena, porque hay que allanar. El único vehículo que hay entre el jugador y la gente es la prensa. O sea, no me habla a mí, yo voy a seguir trabajando de periodista, no es grato, digamos, pero le está quitando la posibilidad a la gente hasta de conocerlo. Porque uno, cuando logra un clima con un jugador, lo lleva a tal punto en donde alguien se siente representado. ¿Qué te gustaba hacer con tu viejo? Y me gustaba ir a pescar, y hay otro que está escuchando, hablando, para sacarlo del fútbol y saber también la parte íntima, o que tiene problemas como cualquiera, que nació un bebé a la noche no puede dormir. Todas esas cosas lo hacen más humano, porque son iguales a nosotros, nada más que uno es futbolista, uno es periodista, otro es técnico, otro es médico, otro es dirigente. O sea, es tan versátil todo que en esto no hay misterio. A mí me preguntaban, ¿y cómo es? Es como cualquier tipo. Yo lo que sí digo a los tirabomba, espera la tercera pregunta, no vayas de movida, che, estás enojado con el técnico y ya lo sacaste. Es un poco de picardía.
ni de un lado ni del otro. O sea, el término, buscar los grises. Acá es todo blanco o negro. Y lo estamos viendo hoy, con Boca. O sea, yo no estoy de acuerdo con descalificar. Eso me duele muchísimo. Y recuerdo grandes relatores que siempre decían, o sea, yo me acuerdo en la etapa de Víctor Hugo, el apogeo, cuando decía, este no es el Palermo que yo conozco. Yo sé que a Martín le dolía. No es que estaba diciendo es un tronco, ya que Víctor Hugo haya dicho, no es el Palermo que yo conozco, mamita. Él no dormía 2 o 3 noches. Y hoy es cualquiera, este no puede jugar en Boca, este no puede jugar en River. O sea, el periodista ponerse en jugador. Si tenés la profesión más linda que hay, termina el partido, si realmente sabés de táctica, analizás. En el momento, ¿cómo puede ser que no ponga, están jugando, que no entre Girotti por Borré? Lo que estaba diciendo un poco, eso, que sea, hacer el curso de técnico. Cuando termina el partido, podés decir, estuvo lento en los cambios, el planteo que hizo no se vio reflejado, hizo línea de 5, de 3, de 8, de lo que quiera, pero ya lo tenés, ahí vemos si sabés hacer una lectura del partido. No sé si coinciden conmigo. Sí. Acá también Eduardo, una cosita. No, una cosita, eso, la picardía que vos decías, en realidad Castiglione también va a estar de acuerdo conmigo, se enseña y en la materia que damos, la entrevista o técnica del reportaje, se llama generar un buen clima con el entrevistado. Digo, lo primero que hay que hacer es generar un buen clima para que acceda a todas las preguntas. Pero lo que te quería preguntar es que, ¿cuál era el criterio que tenías para la selección, para dar el orden de las preguntas en la conferencia de prensa? ¿Era el medio más importante, el medio que estaba en vivo, una cuestión de empatía? ¿Había algunos y otros no? Nada. ¿Cuál era el criterio? Cuando llegaban, se anotaban. Si ustedes pueden ir a todas las conferencias, tenía una lista, salvo Bielsa y Gallardo que responden la cantidad, yo anotaba a todos. Tenía el que fuese. Es más, y yo la primera vez que tuve la posibilidad de hablar a solas con Pasarela, le dije, cuando atendés, ¿hay algún medio que tiene privilegio? Ninguno. O sea que si este gesto que hago con las manos de primero atendió a Clarín, lo paso abajo de todo, sí. Y así para que todos tengan la posibilidad. Cosa que no había compromiso. Y es más, a los que más lo atacaron, porque lo tengo anotado, uno de ellos fue Niembro, era el que más nota les dio por ahí. Y lo atacaba. No es que hablaba bien. Entonces, eso es muy importante. Lo que sí yo hacía era obligar a salir a los 22, 24, los 30 que había en el plantel, porque los suplentes me decían, ¿para qué voy? Mismo con Gallardo he tenido entredichos, pero de buena manera. Yo le decía, vos mirame a mí, 15 minutos, ninguno se te arrimó y yo con el dedo les digo, pero ese poder, entre comillas, me lo dio el técnico. No es que yo me lo tomé como atribución. Entonces, los jugadores salían todos, cada uno los separaba lo más posible, cuestión que cada uno, todos iban a ir a Batistuta, sabía si estaba Canigia, y el resto, y despacito. Los más piolas, los periodistas piolas, arrancaban con los de segunda y tercera línea, y después tenían a Batistuta, que era lo más fácil. Eso, yo lo que hacía era que todos salieran. Y el tercer arquero me decía, me voy, y yo miraba el reloj, pasaban 15, 20 minutos, y decía, anda. Y así, al no ser consultado, no podía tenerlo una hora. Pero Pasarela contestaba más o menos entre 20 y 30 minutos, más de eso no. Y eso a mí me ponía mal. Yo quería que respondiera a todos. Hubo veces que en lugares donde no había sala de prensa hacía primero los de escrito, segundo los de radio y tercero los de televisión. Y a la semana siguiente al revés. Trataba de complacer un poco a todos porque nadie estaba garantizado. Un día vino uno y me dijo, nosotros somos el torneo de competencia y le estás dando una nota a Radio Newell de Mendoza, que todavía el día de hoy Mariró sigue. Mariró, y le digo, sí, escúchame,
claro, le digo, vos compraste de por vida que vas a estar en torneos. Digo, dejate de bromar, porque si ustedes recuerdan, en el 98, todos los programas deportivos de todos los canales de aire eran de torneos. O sea, estaban en el 7, en el 9, Sí. en Telefe, en Canal 13, eran todos de torneo. Más el cable, que era Fox, más TIC, que era de torneo, era un monopolio total. O sea, que venía alguien de otro palo, pobrecito, y si esperaba la cola de los 18 esos, se moría de hambre. Y pasaron 2 meses y ese chico no estaba más en torneo. Y me dijo, uy, ahora, no, te anoto igual que a todos los demás. Si yo no me beneficiaba en nada. Lo que quería hacer era equitativo. Me han ofrecido dinero de revistas, me han ofrecido dinero de medios, y por suerte, yo no sé si lo hacía Pasarela a través de amigos en común o quién, pero le decía, mira, si querés entrar al predio, espero que nunca más me hable de este tema, porque si no era mi palabra en contra la de él. Pero dinero para una exclusiva con Daniel era. No, dinero para pasarle la lista, dinero para pasarle cosas que no se sabían, y ponele, mi sueldo era 20 y lo que me ofrecía era 50. O sea, no es que era, te doy 2 pesos, ¿entendés? Pero para mí fue llegar a la selección. ¿Sabés lo que es tener esa vivencia, el aprendizaje, ver la táctica, hacer las planillas junto con Gallego, Isabela, un fenómeno? En un día me explicó todas las posiciones, desde el arquero hasta el puntero izquierdo, y él siendo zurdo, cómo se manejaba en el área, en los costados, el lateral. O sea, todas esas cosas, pero hice la facultad y adentro era una cosa increíble. Es más, el día que se juega con Brasil, en el recordado Maracaná, con el gol del Piojo López, nos fuimos, iban todos trotando y yo tenía la cartulina con la formación del equipo en el brazo, así. Iban corriendo por los pinos que nos había prestado el Club Flamengo. Ahí se paró y dijo, muchachos, vamos a hacer el táctico ahora acá, sin moverse. Bueno, vas a jugar vos por acá. Si ustedes recuerdan y ven de nuevo el partido, Zanetti, el partido, el último con el Inter, con Robson como técnico, que no estaba Roberto Carlos, jugó de 3. Y en ese partido contra Brasil jugó por el andarivel izquierdo Zanetti. Y el Cholo lo hizo por derecha. O sea, para que vean que... Y yo sabía la lista, yo la tenía que escribir y jamás incumplí, digamos, no cometí. Lo único que hacía con los periodistas que me decían, che, ¿lo va a llamar a Maradona? Y yo le decía, conociendo cómo es Daniel, 50 y 50, porque no le podía decir, no, estando Daniel no lo va a llamar nunca. O sea, trataba de ayudar de alguna manera, pero no, me molestaba que inventaran cosas porque lo viví en carne propia. Vino un día, me acuerdo que era novato, Martín Lieberman, era nuevo en la red, entonces me dice, van a dar la lista, le digo, mirá, el reglamento dice que 14 días antes de que se juegue el partido se puede dar, por eso no te puedo decir si es hoy o mañana, pero seguro va a ser 14 días antes. Y fue muy jocoso ese mismo día al aire, dijo, miren lo que me contestó, me grabó lo que le dije, por suerte no dije nada raro. Y yo lo llamé y le digo, mira, vos sos chico, digo, me parece que para lograr eso, para crecer, no necesitas desacreditar al otro. En lugar de decir coordinador de fútbol, dijo el descoordinador de prensa. Bueno, que tenga suerte. Pero a mí, si hay algo, pasaron muchísimos años, me sigo hablando con el 90% de los que tuve la suerte de trabajar y los traté a todos por igual. Es más, trataba mejor a los de los medios más chicos, porque yo sé lo que es. Yo arranqué en Radio Nuclear de Zárate con Sacconi, haciendo conexiones. Así que sé lo que es trabajar en el barro abajo y con un solo teléfono. Había un gol y éramos 14 en la fila. Y a veces cuando me tocaba el turno ya había habido 2 goles más y me los había perdido.
Bueno, pasa. Fioravanti, le toca a usted. Sí, a ver, primero les pido disculpas, me estoy recuperando del COVID, ando un poco forzado con la voz. Primero, adherir a lo que dijo Eduardo Castiglione, bueno, lo reafirmó también Eduardo Bongiovanni, el tema de defender a ultranza el mano a mano, ¿no? Me parece que en el mano a mano es donde justamente el periodista puede lucirse, puede sacar lo mejor de cada uno. Las conferencias de prensa están sociabilizadas, y más hoy con las redes sociales. Hoy en día es todo tan instantáneo. Vemos al periodista que está en la conferencia de prensa y además está tuiteando o subiendo a las redes sociales la respuesta del protagonista. Yo cuando doy clases a los alumnos les doy un par de consejos en las conferencias de prensa. Primero que traten de hacer la pregunta corta y no hacer dos preguntas en una. Primero porque entiendo, capaz que Eduardo lo puede reafirmar, cuando uno hace dos preguntas, por lo general en el 90% de los casos responden la segunda, porque hay que entender al protagonista que está del otro lado, que vea un montón de periodistas, que está pensando en un montón de cosas, y no va a estar memorizando y anotando la primera pregunta. Por lo general responde la segunda. Y después, cuanto más corto, más conciso, más claro, mejor. Eso es con respecto a las conferencias de prensa. No sé si es lo ideal, yo por lo menos enseño eso. Y después, siempre les digo, por más que uno va a una conferencia de prensa con alguna pregunta estudiada o con algo que quiere saber, siempre hay que tratar de llevar el hilo de la conferencia, y si la conferencia viene por un lado y justo a mí me toca el micrófono, no cortar con una pregunta que queda totalmente fuera de contexto, sino que tratar de ver cómo viene el hilo de la conferencia y tratar de profundizar lo que viene diciendo el protagonista, porque si no, muchas veces lo que pasa es que uno va con su pregunta muy, muy estudiada, porque hay que reconocer que en las conferencias muchas veces podemos hacer una pregunta, nos toca, ¿no? Por medio. Capaz que no tenemos la posibilidad de hacer dos, sobre todo en las conferencias importantes, ¿no? Tenemos la posibilidad de preguntar una sola vez. Por eso es que siempre lo que enseño es tratemos de llevar una hilación para no cortar a veces el clima que tiene la conferencia, porque como dijo Eduardo Castiglione, ¿no? Si estoy haciendo, por más que esté haciendo las 100 preguntas, si en la 94 me dice una cosa semejante, te imaginás que tiro todo lo demás. Y acá en las conferencias pasa lo mismo. Yo a veces noto que hay periodistas que la conferencia viene caliente, o viene, sobre todo a veces las de Gallardo, que son muy, muy ricas, muy jugosas, a veces vienen por un lado, y hay periodistas que se cortan y que se van nada que ver, ¿no? Y le cortan un poco el clima a la conferencia. Y después yo creo que hay algunos periodistas que habría que refrescarles bien un par de conceptos de nuestra profesión. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el periodista le diga al entrenador felicitaciones por el triunfo. Digo, me parece insólito, digo, que en una conferencia un colega felicita al entrenador por el triunfo. Digo, me parece que la función nuestra es otra. Nosotros vamos ahí para preguntar, para indagar, para averiguar, a ver por qué, por las cuestiones, otras cosas. Digo, la felicitación, el tirar centro, así el halago, el elogio, así en público, me parece que no tiene nada que ver con nuestra profesión. Pero bueno, nada, quería decirles eso, decirles que ahora el periodista es un periodista multimedia, el periodista versátil, todos los medios están buscando ese tipo de profesional, ese perfil de profesional que no solamente escribe, sino que está en la conferencia subiendo redes sociales, vuelve, escribe para la web, y también lo de la web sale después al otro día en el impreso. Digo, se busca, y si puede salir también en el audiovisual o en la radio, bueno, también. Por supuesto que ese colega defenderá la hora extra, la colaboración, o defenderá la paga de acuerdo al tiempo que le lleve, que le insume
el desempeño de esa función. Pero bueno, se busca hoy en día ese tipo de profesional, un profesional multimedia, un profesional que se adapte a trabajar en todas las plataformas. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí. No quiero abrumarlo. Bueno, vamos con Osvaldo Yanquilevi y después si a alguno que le queda pregunta para cualquiera de los panelistas, le damos. Osvaldo, su palabra. A ver, no lo escucho, ¿no? A ver ahora. No. A ver. Vamos, Osvaldo. Hoy se escuchaba re bien, ¿eh? Está en mute el micrófono de Osvaldo. Sí. A ver, ahora. Ahora tiene que andar. Salvo que haya conectado mal un cable. No se escucha nada. Leone, de Bon Giovanni y de Fioravanti, la verdad que no es un regalo tan fácil. El tema que usted me había pedido era hablar del periodismo partidario. Yo quería rescatar lo último de Fioravanti, lo último, para después sí empezar por el tema del partidismo. Porque los comienzos míos, yo acá soy el decano, soy el veterano, lejos. Porque yo tenía 17 años cuando fui con Boca a Europa, como jugador número 12, que era cuando asumía Armando en Buenos Aires la presidencia. Nosotros nos habíamos ido en diciembre y volvimos en febrero. Y lo primero que hizo Armando a preguntar cuando bajamos del avión al regreso, quién era yo, por qué estaba acompañando a los jugadores. Y le dijeron, bueno, le explicaron que había sido un pedido especial de una familia muy boquense y accedieron. Y a Armando no le gustó la idea. Y ni siquiera, la verdad que ni siquiera me miró siquiera cuando bajamos. No obstante, unos meses después, se ve que le despertó la curiosidad y quiso conocerme a mí con mi familia. Y fuimos a la agencia, a Avenida La Plata. Y a partir de ahí, ya a los 18 años me tomó como ahijado de él. Estuve a su lado hasta el año 80, año en que pierde las elecciones y se va de Boca. Pero en todo ese transcurso hay muchas cosas para contar. Pero volviendo a lo de Fioravanti, respecto a los periodistas que felicitan al técnico por el triunfo o hacen preguntas muy estrictamente que tengan que ver con el equipo y con la opinión de partidista, es que realmente las conferencias de prensa habría que dividirlas en dos. Y esto lo dice alguien que empezó siendo periodista partidario. Porque las conferencias de prensa se desvirtúan con un periodista partidista que pregunta lo que pregunta con el profesional que tiene que ir a buscar la información fehaciente, que es la que después debe volcarse a lo que es público. Yo sé que esto es muy, realmente no sonaría bien a los oídos de un periodista partidario. Pero yo lo sufrí, porque durante más de 20 años hice periodismo partidario. Y si bien tuve muy cercano a todo el periodismo, yo veía que en algunos casos había una simpatía personal, pero no un reconocimiento a la tarea. O sea, a mí no se me reconocía como periodista, más como un amigo o alguien a quien se conocía dentro del ambiente. Toda esa situación cambió a partir del 75, cuando Armando me pone, yo estaba como jefe de prensa en Boca, pero me pone específicamente para acompañarlo al Toto Lorenzo en toda la campaña, del 76 al 78. Y como ahí mi relación era con todo el periodismo, ahí nació una diferenciación en cuanto al concepto que los periodistas en general volcaban sobre mí. Y yo traté de hacer honor también a esa función. Comentaba
Castiglione, cómo se entraba a los vestuarios en aquella época, con pisos totalmente mojados y con todo el cablerío, que era realmente de preocupación para la salud de cualquiera de todos nosotros, incluyéndome yo, de los jugadores, del técnico y de todo lo que estaba en el vestuario. Época en la que iban muchísimos dirigentes, generalmente cuando se ganaba, cuando el resultado era favorable. Esto hace un poco a lo que significaría cuál es la diferencia entre un periodista partidario y un periodista profesional. Que el periodista partidario nace vocacional, pero nace vocacional con los colores. Y el periodista que luego va a transcurrir su trayectoria profesionalmente, su vocación nace como periodista. Y ese nacimiento debe después pulirse, porque el periodista, a mi criterio, no se hace, se nace, pero después debe capacitarse y debe formarse. Y de ahí sí las raíces de un chico que empezó con las figuritas a tener su vocación por el periodismo, de conocer a los jugadores, a todos los jugadores, no solamente a lo de un equipo, porque tenía que llenar las páginas de todos los equipos para tener el premio. Lo que siempre faltaba era la difícil, que no se conseguía. Y quedaba en la memoria de cada uno de nosotros esa figurita que no se pudo conseguir.